¿Qué tal? Hoy continuamos con una clase acerca de filosofía para católicos. La vez anterior cerramos la clase, lo último que vimos fue un anuncio respecto de que sería interesante que pasásemos por el concepto de existencia de Heidegger. Ahora, ¿por qué mencionar tanto a Heidegger? Más que por un gusto personal, porque si se han fijado, mis ideas están prácticamente contrapuestas al revés de las de él, es porque nos sirve, porque como dicen bastantes personas, y muchos de ellos que ni siquiera lo siguen, que al igual que me pasa a mí, no van con sus ideas, ha sido muy influyente para la filosofía contemporánea. Y al ser influyente para la filosofía contemporánea, lo ha sido también para la teología. Porque como teología y filosofía trabajan juntas, aunque no se diga, y se junten a escondidillas, trabajan juntas. Y al ser Heidegger un filósofo tan influyente, o sea, cualquier persona que estudie filosofía tiene alguna opinión de Heidegger, por lo menos que haya estudiado de manera un poco más seria o haya pasado ya más años. Él haya hecho un doctorado, por ejemplo, o porque también me he dado cuenta de que a veces hay personas demasiado jóvenes aún, sé, personas que recién están pensando en estudiar filosofía o recién entraron a la carrera. Obviamente, si uno les pregunta por ciertos autores, no están aún todavía bien ubicados dentro de los ejes históricos y temporales de cómo está armado, cómo se arma la historia de la filosofía y la teología juntas. De hecho, ni siquiera la mayoría no sabe que filosofía y teología trabajan juntas. Y cuando uno se los dice, se espantan. Bueno, eh, Heidegger, como filósofo muy influyente, una de las cosas que mencionamos en unas clases, no recuerdo si fue la clase anterior o otra clase, es que habían tres etapas, por lo menos, reconocibles. En ese momento estuvimos explicando otras cosas, pero eso quedó así mencionado solo como en el aire, como se dice. Entonces, nosotros, perdón, como siempre mirando hasta donde, bueno, aquí me queda altura hasta donde me da el brazo y sobra. Heidegger vamos a hacer primero una ubicación. Es un filósofo alemán de principios del siglo XX que se desarrolla, digamos, su filosofía entre, digamos, los años 20 hasta como los años 60, 70 por ahí. Es decir, está en el núcleo del siglo XX. Y él entra inaugurando, por decirlo de una forma, con su gran texto famosísimo Ser y Tiempo, que es el que vimos el otro día que les mostré, que es ese de donde vimos el parágrafo
que estructura a este texto, Ser y Tiempo, que en el parágrafo 6, eso es lo que vimos el otro día, el parágrafo 6 dice la tarea de una destrucción de la historia de la ontología. Y sabemos ya a esta altura que ontología es sinónimo de filosofía en términos si se habla de metafísica, de el ser como tal, porque puede, como hemos dicho otras veces también, puede haber filosofía económica, puede haber filosofía de los pueblos, filosofía del arte, filosofía de muchas cosas. Pero cuando se dice ontología, la palabra ontología, que tiene el onto de el griego on, que es ser en griego, y onto también de ente, de ente. Entonces, cuando se dice ontología, en verdad lo que se está haciendo, y no se dice, es que se está suplantando la verdadera palabra que debería ir ahí, que es metafísica. Pero como a la mayoría de los filósofos y pensadores modernos, es decir, aproximadamente desde el año 1700 y algo, o desde la época de la Revolución Francesa anticatólica en adelante, no les gusta esta palabra. No les gusta porque suena para ellos muy como al estilo de la Edad Magna. Y a ellos no les gusta la Edad Magna. Creen, según ellos, bueno, no lo creen, eso lo inventan porque ni ellos se la creen, de que fue mala y que ahí no hubieron avances, y ahora que ellos no estudien los textos, todo lo que sale de la Edad Magna es fue un problema de pereza por parte de ellos, pero no es que durante 1000 años la humanidad no haya hecho nada en temas, en cuestión de reflexión, de filosofía y teología. Entonces, ¿qué pasa? Que ontología es como la palabra moderna, diplomática, para no meterse en problemas, por decirlo así, y quedar bien con todo el mundo. Y además sonar como intelectual. Sonar como que, esta persona sabe. Pero en cambio, si una persona ocupa la palabra metafísica, dicen, oh, esta persona está hablando de cosas supersticiosas del alma y los espíritus y cosas como... Ahí se nota que la ignorancia es atrevida. Por- Porque de que hay un tema supersticioso que usó esta palabra, sí, lo hay. Pero nosotros sabemos que eso no tiene absolutamente nada que ver. Porque de hecho, por ejemplo, si uno va por un mercado
de feria libre, de mercado de estos, o en cualquier librería de tipo no especializada, porque hay librerías que son para académicos y librerías que son para cualquier persona, donde venden libros donde venden cuentos, novelas, cualquier cosa. Pero hay otro tipo de librería donde me refiero no como a una biblioteca, sino como librería, porque a veces cuando hay mucha influencia norteamericana, muy gringa, las personas toman librería como library. No, librería es donde se venden libros. Biblioteca, donde se almacenan los libros y se prestan. Se pueden leer en la sala o si se tiene una inscripción, la persona puede llevarlos a casa una semana, por ejemplo, o el tiempo que ahí estipulen. Bueno, hay librerías donde se venden libros. Las más populares, que se venden de cualquier tipo, donde se encuentra unos libros que dicen metafísica. Y dicen metafísica 4 en 1. Y suelen ser una colección. Escritos por una escritora llamada Connie Méndez. Y si uno los abre, se empieza a dar cuenta inmediatamente de que eso es supersticioso. Sí, ahí hay un problema. Y está usando la palabra metafísica para vender libros sobre temas que no están relacionados a nada. O sea, son como ideas que no tienen tradición. Porque para que una idea tenga solidez, no depende de la persona que lo dice. Depende de que esa idea esté conectada espiritualmente, esté conectada con la santa tradición. Y lo digo así frontalmente, con la santa tradición, no con cualquier cosa. Porque la santa tradición y su forma de ordenarse, así como vagones de tren, por decirlo así, como que van calzando uno con otro, uno con otro, uno con otro, uno con otro, per secula seculorum, de generación en generación, por los siglos de los siglos. Esa forma de ir conectándose es la forma que da el patrón, da el principio, da el origen a las ciencias. Y las ciencias toman de ahí su modelo. Obviamente no lo reconocen, pero para aquel que quiera investigar eso así profundamente, se va a dar cuenta de que sí. Bueno, lo otro son las ideas sueltas. Y las ideas sueltas son como así, como esto de 4 en 1. Y que habla, y las ideas no están conectadas a un contexto sólido que tenga proyección. Porque, por ejemplo, si alguien dice, pero es que usted, profesora, también habla mucho. Claro, eso hacemos los profesores, hablamos. Tenemos que comunicar lo que estamos explicando. Y eso se hace hablando y escribiendo en la pizarra. Pero resulta que lo que estoy diciendo no es idea mía.
Lo que estoy diciendo, cuando les explico algo, son ideas que están conectadas en ese tren que se llama Santa Tradición. Por ejemplo, hablar de la fe, de la virtud, de las virtudes que a través de los hábitos levantan la fe. Hablar del Ser Supremo, cómo el Ser Supremo sostiene a los seres y que nosotros podemos captar por reflexión, dado que tenemos alma intelectiva. Todo eso eso lo van a encontrar si leen a San Agustín, si leen a Santo Tomás, si leen a San Juan Crisóstomo, si leen a cualquier doctor de la iglesia o cualquier alma de la historia de la Santa Tradición se va a dar cuenta que hablan de lo mismo, con distintos matices, obviamente. Hay quienes se van hacia una dirección más espiritual, otros hacia una dirección un poco más cognitiva, otros así como más hacia los evangelios, otros hacia la parte más histórica, pero en el fondo siempre están hablando con las mismas piezas, por decirlo así, los mismos elementos, que son ser, substancia, esencia, causa, principio. Siempre se ocupan los mismos términos. Y por eso uno no lo está inventando. En el sentido popular el uso de la palabra inventar. Uno no está creando nada, porque la creación le pertenece a Dios. Uno lo que está haciendo es transmitiendo. Entonces lo que yo hago en los cursos es transmitir. No es inventar algo. Entre paréntesis, dado que estamos aprovechando de aclarar cosas. La palabra invención, si ustedes recuerdan el Santo Rosario, Sanctum Rosario, van a recordar cuando dice, dice, Domini nostri Jesu Christi, inventionem in templo contemplamur. ¿Recuerdan cuándo dice eso? Domini nostri Jesu Christi, inventionem in templo contemplamur. Et obediencia petitur. Eso es el cuarto misterio gaudioso. Quartum mysterium gaudiosum. El cuarto misterio gaudioso dice la palabra, está puesto en acusativo, voy a escribirlo más grande porque parece que en los celulares, los teléfonos se ve muy pequeño. Entonces voy a empezar a tratar de escribir más grande. Inventionem. Esto lo vamos a quitar porque sabemos que ya eso de metafísica 4 en 1 es una farsa. No así la metafísica, que es la ciencia de las ciencias. La ciencia madre, por decirlo así.
donde la filosofía y la teología se juntan. Bueno, inventionem, y termina en M, porque la palabra es invencio. Hasta ahí. Pero cuando decimos inventionem, cuando las palabras en latín suelen terminar en M, M de mamá, M de madre, M de María, normalmente eso significa que es una función que está en modo acusativo. ¿Y qué es acusativo? ¿Qué es un modo acusativo? Existen idiomas, existen lenguas que son flexivas y otras que no son flexivas. El español no es una lengua flexiva. Pongamos esa palabra acá. Perdón, está muy abajo. No, vamos a poner acá. Flexiva. ¿Qué significa que una lengua sea flexiva? Significa esto, que las palabras pueden cambiar, tienen la virtud de ser flexibles y acomodarse. Y cuando no son flexivas, al revés, a la inversa, no se pueden flectar. Entonces, como en el español nuestra lengua no es flexiva, porque el latín es flexivo, perdón, sí, el latín es flexivo, no es, el español no es flexivo. Quiere decir que es flexivo, que la palabra se puede transformar. Por lo tanto, la palabra invencio, hasta ahí llega la palabra. Hasta ahí. Pero ese inventionem quiere decir que está en forma acusativa. Es un caso. Se dice caso acusativo. ¿Y qué quiere decir caso acusativo? Cuando nosotros nos referimos a algo, a algo. O cuando estamos apuntándolo. Para eso, a eso, en dirección a eso, respecto de eso. Entonces, por ejemplo, cuando decimos Domini, ahí vemos que está terminando en, se declina en I. ¿Y cómo es la forma original? Exacto, Dominus. Pero como es flexivo en latín, entra una I. Sale el us y entra una I. Y esto se llama caso. Normalmente siempre lo resumen así. Genitivo. Significa de el Señor. Dominus significa Señor. El Señor. No significa Dios. O sea, equivale. El Señor es Dios, por supuesto. Pero en términos de palabras, la palabra Dominus es el Señor.
Por eso el domingo es el día del Señor. Y cuando decimos Domini, es del Señor. Y cuando decimos, ahí tenemos caso genitivo. Y cuando tenemos caso acusativo, que es que se refiere que algo está apuntando hacia acá. La función genitiva es como un darse la mano, están tomadas, se pertenecen. Esto va junto con esto. Por ejemplo, Filius Dei, Filius Domini, el Hijo del Señor. Forma genitiva, caso genitivo. Caso acusativo, invencionem, quiere decir que es al ¿qué? ¿A la invención? Y aquí es donde muchas personas se confunden. Que es invencio, se traduce como encuentro. A ver. Invencio. Como cuando los científicos dicen que hicieron un invento. Que inventaron algo. Invencio significa encuentro. Perdón, había dicho el cuarto misterio, es el quinto misterio. El cuarto es presentacionem. Ay, perdóneme, Señor. Quintum mysterium. Es el encuentro Domini nostri Jesu Christi, Domini, del Señor, dijimos recién, Domini, del Señor, Domini nostri, de nuestro Señor, Jesu Christi, Domini nostri Jesu Christi, de nuestro Señor Jesucristo, invencionem, a su encuentro, invencionem, contemplamur. Domini nostri Jesu Christi, inventionem in templo, contemplamur. Contemplamos. En español no podemos hacer eso. En español tenemos que ocupar partículas. Entonces en español tenemos que decir de nuestro Señor, del Señor, del, ocupar del o de,
o para. Cuando empezamos a ocupar todas esas partículas, denotan que estamos en una lengua que no se puede flectar, por lo tanto hay que ingresarle otras palabras entre medio para decir lo que hay que decir. En cambio, en este caso, la palabra se transforma y puede decir que lo que está haciendo es recibiendo la mirada o la dirección de un movimiento, de un acto, de un verbo. Bueno, volvamos a nuestro tema. Será un pequeño paréntesis de nuestra lengua católica. Dijimos, Heidegger es uno de los filósofos más influyentes que hay en el siglo XX, porque muchos se basaron en él para hacer los desmanes que hicieron. Por ejemplo, vuelvo a mostrar el parágrafo 6. Cuando vemos el parágrafo 6 y vemos que dice: la tarea de una destrucción de la ontología, es decir, de la metafísica, es lo mismo que hace después un filósofo llamado Jacques Derrida, pero él, en vez de ocupar la palabra destrucción, Heidegger ocupa en alemán no, en alemán se escribe con K. Destrucción. Y Derrida, para que no suene tan terrible, inventa esa palabrita, esa palabrita que es deconstrucción. La deconstrucción. ¿Cuánto le han dado a esa palabra? La deconstrucción. Lo han usado, pero para todo. Para todo. Y viene de Heidegger. Y así hay todo un mar de palabras que vienen de Heidegger y que han sido usadas para hacer fechorías con la filosofía. Entonces, ocurre que la influencia de Heidegger es tan fuerte que, a pesar de que él salió de escena, porque además también muchas personas no lo aceptan por su relación con el nacionalsocialismo. Porque, como dijimos, tiene varias etapas. Digamos, primera etapa, juventud. En esta etapa es católico. Pide fondos a la iglesia para que le den una beca para hacer estudios superiores en la universidad de investigación,
para estudiar Santo Tomás, para estudiar Duns Scoto de la orden franciscana. O sea, filósofos, teólogos escolásticos, metafísicos. ¿Por qué estudia eso si después lo va? Bueno, ahí se va a ir entendiendo. Una segunda etapa en la que ya abandona todo esto del catolicismo, y en la segunda etapa ya es un académico. Y ahí aparece su famosísimo libro que vimos recién, Ser y Tiempo. Ser y Tiempo. Hasta que se mete con el nacional socialismus, los cuales le ayudan mucho al punto de que pasa de ser un profesor, un académico, a ser el rector de la Universidad de Friburgo, si no me equivoco. Parece que no es de Berlín, parece que es de Friburgo. Durante esta etapa, Ser y Tiempo está escrito por los años 20. Y este libro, desde que salió, tiene esto. Al principio, en las primeras páginas. Dice a Edmund Husserl. Dedicado. Fechado en 1926. ¿Quién es Edmund Husserl? Un profesor de fenomenología que fue su gran profesor, era su querido profesor, al cual él dedicó que él esperaba que este libro fuese solo la introducción a varios libros más, donde él iba a desarrollar un sistema gigantesco, cosa que no fue, porque lo que plantea el texto mismo ya es contradictorio, entonces está lleno de problemitas que él con el tiempo se fue dando cuenta de que no era tan así como él se lo imaginaba. Y cuando entra en la etapa académica y se hace famoso con el libro Ser y Tiempo, luego se hace amigo de los del partido y estos le dan mucha ayuda, él empieza a solicitar que sean retirados los libros y que no se ponga más esa dedicatoria a Edmund Husserl, porque Husserl es judío. Lo cual fue por muchos visto como un acto de traición muy grande de su parte. Bueno, y la tercera parte viene de que ahí viene la guerra. Mientras tanto, Heidegger era rector en la universidad. Las cosas se hacían como él quería. Pero cuando vino la guerra y terminó la guerra con esos pésimos resultados para los nazis, y vino el proceso de desnazificación, es decir, que los nazis empezaron a ser perseguidos y juzgados, él se escapa, por decirlo de una forma, y se va a la Schwarzwalde, que es la selva negra, y empieza a vivir una vida como de campesino, en una cabaña, en medio de un bosque así muy lejano,
Se va como a las montañas, a un bosque muy lejano, y ahí se queda, algunos dicen oculto, otros dicen estudiando. Bueno, quizás sea un poco de ambas. El problema es que dentro de esa etapa, él tenía reuniones y se juntaba con ciertas personas, entre ellos una persona de apellido Bullman. A ver, se escribe, parece que Bultmann. Y otra de apellido, no recuerdo en este momento, pero son dos supuestos teólogos protestantes. Teólogos protestantes. ¿Y cómo se puede ser, yo lo pongo entre comillas, porque dice, ¿cómo se puede ser teólogo protestante si no tienen tradición? Si Lutero tiró la tradición por la ventana, ¿cómo arman la línea de continuidad, como les decía hace un momento, de que las cosas tienen que ir unidas unas con otras? Y como dijo, por ejemplo, nosotros cuando leemos la Catena Áurea de Santo Tomás, vemos que están citados todos los padres de la iglesia prácticamente, comentando el mismo versículo, la misma perícopa de algún evangelio. Por ejemplo, el Sermón de la Montaña. Ya, ¿qué dijo San Agustín? ¿Qué dijo San Juan Crisóstomo? ¿Qué dijo San Justino? ¿Qué dijo así? Van como tan, 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 tan. Pero para eso se necesita tener tradición, para dialogar con la tradición y hacer transmisión, como hemos dicho, para que pues, pueda fluir la transmisión que va y viene de diálogo con los que están antes. Pero si Lutero rechazó la tradición y dijo que él se quedaba con la pura Biblia, eso es lo que le llaman sola scriptura. Que Lutero dice que basta con la pura Biblia. Y además la recorta y le empiezan a sacar partes. Lutero empezó con algunas partes y luego los luteranos, sus seguidores, empezaron cada vez a recortar más. Porque encontraban que habían partes que no calzaban con su forma luterana de pensar. Eso es sola escritura. Entonces, a pura Biblia no puede haber tradición. Porque de hecho, por eso nosotros tenemos dos fuentes para la revelación: la Santa Biblia y la Santa Tradición. Hay dos fuentes. Entonces pasa eso y Heidegger se empieza a juntar con estas personas que le empiezan a reforzar esas ideas anticatólicas que ya tenía para verse más moderno. Pero en Ser y Tiempo sigue ocupando estructuras teológicas. ¿Y cómo le pasa a las personas eso de que lo que niegan se les nota? Entonces, él trata de combatir que la filosofía no sea metafísica
no tenga nada que ver con la teología, pero resulta que él arma su texto, su obra magna, por decir así, su obra maestra, su obra grande, y tiene una forma y los conceptos están puestos de una manera muy eh, teológica. Es muy extraño. El otro concepto de Lutero es sola escritura y sola fide. A pura Biblia y a pura fe. Punto, se acabó. Con eso se hace todo y nada más importa. La verdad es que no funciona así. Por algo Cristo creó la Santa Iglesia, o si no, no habría necesidad de una Santa Iglesia, ni los sacramentos, ni nada. Además la Biblia la creó, la reunió la Santa Iglesia, por empuje, por decirlo así, por el Espíritu Santo, porque el Paráclito movilizó al Papa Dámaso I y a San Jerónimo a que tomaran todos los textos de la palabra de Dios, los reunieran, los seleccionaran, los ordenaran y se obtuviera el libro de los libros, que es la Santa Biblia. Entonces es muy raro, porque además como los protestantes están diciendo que basta con la pura Biblia, bueno, cosas que no coinciden, no calzan, ni que... Pero hay personas que se las creen. Entonces el Heidegger después de esto se queda en la Schwarzwalde, en la selva negra, en el bosquecillo, ahí en una cabaña, viviendo una vida como de campesino, hasta que se calman las aguas. Termina la guerra, pasa el proceso de desnazificación, pasa los juicios de Nuremberg, que es donde los altos generales nazis son condenados, pero los que también eran altos generales nazis, pero que eran más útiles porque eran ingenieros y cosas así, esos no pasaron por ahí, sino que pasaron por otra puerta que los llevaba en un barco a Estados Unidos, como el famosísimo eh, Wernher von Braun. Von Braun, el de los cohetes, que hacía unos cohetes que le llamaban los V2. Y que esos cohetes que alcanzaron a ocupar los nazis en muchos bombardeos a Londres, porque los cohetes pueden volar largas distancias a unas velocidades impresionantes, solo alcanzaron a hacer eso. Pero los gringos norteamericanos que se llevaron a los ingenieros, porque no solo se llevaron a Von Braun, se llevaron a todo el equipo con el que él trabajaba y todas las máquinas y todos los misiles, cohetes que estaban en proceso de fabricación, echaron todo arriba del barco y se lo llevaron. Y se armó la agencia NASA. ¿NASA nazi? No sé, no lo sé. Bueno, pasando, cuando se calmaron las aguas, se hicieron los juicios y todo eso, aparece el tercer Heidegger, por decirlo así. Y ahí viene el proceso que le llaman la
Umkehr, que significa vuelta. La vuelta. No vuelta en el sentido de que él vuelve, sino que en el sentido de que se da vuelta. Como que su pensamiento, sus ideas empiezan a cambiar. Pero en el fondo no es tan así. Porque cuando uno lee los textos nuevos entre comillas, los posteriores a la etapa de la Selva Negra, los textos posteriores a la Selva Negra todavía conservan las ideas fundamentales de Ser y Tiempo. Pero de una manera, digamos, solapada, no explícita. Y ahí se le empieza a notar más el gusto por el filósofo, entre comillas filósofo, porque la verdad es que no es filósofo, que es Friedrich Nietzsche. Quien aparece en el mundo de la filosofía por Heidegger. Heidegger mete a Nietzsche en las escuelas de filosofía, porque Nietzsche era un literato, así como había muchos parecidos en su época, como Dostoyevsky, por ejemplo, o Kierkegaard. Entonces, Heidegger, para fundamentar muchas de sus ideas, toma a Nietzsche y de ahí empieza a sacar ideas como las del eterno retorno, toda esa forma de pensar. Que en Nietzsche supuestamente estaban puestas de una manera literaria y Heidegger las quiere ordenar y lanzarlas como material filosófico. Eso se nota mucho más en la tercera etapa. En la tercera etapa, la mayor parte de los textos se concentran en una reflexión sobre la técnica. Porque al volver de la cabañita del bosque donde estaba viviendo, donde vivió durante años, llega a la ciudad y se encuentra que la ciudad estaba completamente cambiada. Perdón. Que ya después de la guerra viene todo el proceso de reconstrucción, el plan Marshall y todo eso, y que el mundo estaba completamente tecnologizado. Ya prácticamente no se veían, por ejemplo, caballos. La ciudad era otra. Y además ocurrió lo de las bombas atómicas, lo cual a Heidegger lo deja pero impresionadísimo y empieza, suele hablar de ese tema de la era atómica, bueno, y además que transmitía en los medios de comunicación todo el tiempo acerca de eso. Que la era atómica era el futuro, de que ahí había que sacar energía, había que hacer plantas nucleares, y que también eran, además de formas de defensa, eran formas de crear energía y bla, 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 bla. Y Heidegger empieza a tomar posición respecto de eso y mucha reflexión sobre la técnica. Entonces hay bastantes etapas en Heidegger y que hacen que el siglo XX tenga mucho de dónde tomar de él. Entonces hay bastantes filósofos o pensadores
o literatos o incluso periodistas o personas de distintas o sociólogos, personas que están en el mundo académico de las humanidades, por decirlo así, que se han alimentado de acá, de Heidegger. Y eso se les empieza a notar en el uso de ciertos conceptos. Por ejemplo, en la Santa Iglesia, Cardenal Ratzinger se le nota. Se le nota que leyó mucho Heidegger. El Papa San Juan Pablo II también. Él estudiaba fenomenología. Y recuerden que acabamos hace unos minutos de mencionar esa palabra en el título, en la dedicatoria que el texto Ser y Tiempo trae a Edmund Husserl. Porque Edmund Husserl es el gran, por decirlo así, Edmund Husserl es el gran maestro de fenomenología. Y ese tipo de filosofía es como un tipo de filosofía, porque la filosofía tiene varios estilos. Entonces, ese estilo de filosofía, Husserl la lleva a su gran desarrollo, que se llama, esa filosofía se llama fenomenología. Y el Papa San Juan Pablo II pertenece a esa línea. O sea, él desde la teología, como filosofía y teología trabajan juntas, y voy a insistir con eso siempre, se entrecruzó con esa línea. Entonces, tenemos que Heidegger es muy influyente para el siglo XX, aunque uno no esté de acuerdo con él. Su huella está marcada en la filosofía, la sociología y distintas formas de reflexión durante el siglo XX. Y tenemos básicamente, así a grandes rasgos, estas tres etapas. De aquí, de la tercera etapa, sale mucho porque en la reflexión sobre la técnica, él es muy crítico con el tema de la tecnología y de los avances tecnológicos y que hay que tener cuidado porque eso puede llevar al armamentismo y al daño ecológico. Y como venía de la cabaña, de la selva negra, del Schwarzwald, se daba cuenta de que el impacto que podía tener sobre la naturaleza podía ser considerable. Pero él no lo decía de una forma así como lo dicen los ecologistas ahora. Él lo decía como forma de vida. Que la forma de vida del ser humano iba y era muy probable que mutara de una manera, cambiara de una manera, que se desnaturalizara, por decirlo así. Se perdiera contacto con la vida. Eso es lo que más le preocupaba a él, como cómo relacionarse con el hábitat, con el habitar. De hecho, él usa mucho esa palabra, habitar, habitar el mundo. ¿Cómo vamos a habitar el mundo? ¿Tecnológicamente? ¿O vamos a habitar el mundo vitalmente en armonía con el medio? Entonces, para los ecologistas, esta etapa
le fue muy útil. Y muchos ecologistas de décadas atrás partieron leyendo Heidegger. Textos como La esencia de la técnica. Eso es un... es muy extraño porque como muchas personas también critican el ecologismo radical y está metido aquí el nacionalsocialismo, el ecologismo. Grandes interrogantes o preguntas que se responden solas. Lo que necesitamos siempre es estar subrayando esto, porque esta es la matriz. Ahí está de donde sale todo. Porque todo lo que vimos acá son anécdotas que tienen que ver obviamente con la filosofía y con la teología, pero lo que importa siempre es la metafísica, cosa que Heidegger quería destruir, y él lo dice literalmente en su libro, y quería volver al paganismo griego. Por eso le gustaba tanto Nietzsche. De hecho, le deberíamos dejarlo anotado acá. Nietzsche. Quien era un... soñaba con los griegos así de una manera, y los griegos y los romanos, haciéndose sus propias fábulas y atacando obviamente a la Santa Iglesia. Tiene un texto que se llama incluso el Anticristo y habla, pero todo el tiempo así, de una manera muy vehemente, con ataques que infundados completamente contra la Santa Iglesia y contra Cristo. Entonces todo eso es lo que hace que la filosofía del siglo XX sea tan poco filosófica, sea una filosofía tan débil, porque le falta metafísica, que es desde ahí donde se nutre. Entonces lo que querían era nutrirla del mundo, de reflexión sobre la técnica, hablar del mundo, de la técnica, de lo que está pasando, y reflexionemos acerca de congresos y conferencias acerca de qué va a pasar con el planeta, con los viajes interestelares y con puras cosas así. Y no le dan punto a la metafísica. No se puede, no se puede. Es como que un ingeniero no quiera estudiar cálculo, no quiera estudiar la matemática más fundamental. Ahí está, de ahí se dicta y se encuentra el verbo hablando. Sutilmente nosotros, humildemente, tenemos que escuchar qué dice la metafísica, pero la de verdad, no la que dije, no la que mencionamos hace un momento, que estaba en cualquier librería. Bueno, antes era más común, hoy en día ya como que las personas se dieron cuenta de que era un fraude y no lo toman, pero y no se venden, pero muchas veces, a veces están en los mercados así en la calle o en lugares así, como libros usados o cosas de ese tipo. Pero la verdadera metafísica, que algunos llaman ontología, para no tener que
reconocer que es la misma metafísica de siempre, porque las ideas no cambian, pero ellos quieren dar la impresión de que sí, de que ellos se están poniendo al día constantemente, que se están modernizando. Vaya, vaya. Bueno, eso de momento, queridos hermanos. Un abrazo en Cristo, con María y nuestro Señor, que Dios les bendiga.